Bienvenida Claudia, si estás, ¿verdad? Por ahí, Claudia. Sí, aquí estoy. Sí. Pues bienvenida, me presento contigo, soy el profesor Juan Luis Labastida, mejor conocido como el profe Luis, así me puedes llamar sin ningún problema. Pues hoy no, Gracias. vamos a estar contigo en esta clase de creatividad. Pues bienvenida, ¿vale? Vale. Vamos a comenzar. Ahora vamos a cambiar un poquito la estructura que venimos manejando. Voy a empezar con creatividad y posteriormente vamos con ambientes de aprendizaje. Sin embargo, chicas, de ambientes de aprendizaje, la misma dinámica que hemos manejado con Michelle. Les pido que estén dentro de la clase porque es una clase que voy a manejar de manera transversal y también les voy a pedir y les voy a hacer incluso algunas preguntas durante el desarrollo de la clase de creatividad para que también estén atentas en el desarrollo de esta clase, ¿vale? Muy bien, Claudia, Michelle, pues vamos a comenzar con desarrollo de la creatividad y el tema es la creatividad y su funcionamiento en el aula. Ya vimos en algunas sesiones la importancia que tiene el ser creativo, cómo podemos ser creativos y también algunas barreras que impiden la creatividad en el ser humano. En esta ocasión, pues vamos a ver cuál es el funcionamiento de la creatividad dentro del aula. Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien, condiciones que favorecen el desarrollo de la capacidad creadora. Fíjate que las condiciones necesarias para que surja la creatividad en el aula son la seguridad y libertad psicológica de los alumnos. Fíjate qué interesante esta parte que menciona, que primero es la seguridad y que también tiene que ver mucho la libertad psicológica. Es decir, un ambiente sea favorable, un ambiente creativo sea favorable dentro del aula, también es muy importante la seguridad y también la libertad psicológica. Aquí ya también estamos hablando acerca de las emociones, del equilibrio de nuestras emociones. Una persona que quiere ser creativa, pero que tiene ese temor, ese miedo al enfrentarse a un público, al enfrentarse a algunos alumnos, al dar clases, independientemente la situación, ¿no? Como en nuestro caso, de manera virtual, pues obviamente, ¿qué quiere decir? Que no tiene también algunas emociones equilibradas. Y hay emociones que tenemos que trabajar para que pueda surgir la creatividad. Dice, es decir, si el alumno se siente comprendido, aceptado y libre de amenazas, el alumno y el profesor Eh, desarrollará cualidades que le permitirán actuar con entrega personal y asimismo tendrá libertad para tomar sus propias decisiones. Docentes y padres podemos seguir unos principios generales que propicien ese clima, como por ejemplo, pues ser respetuosos con las preguntas que hacen los estudiantes. Recuerda que ninguna pregunta es tonta, ¿no? Yo recuerdo que me decían en la universidad, más que en la primaria y en la secundaria, fue más en la universidad que nos decían, ninguna pregunta es tonta. Más tonto es aquel que no pregunta. Entonces, pues precisamente ser respetuosos con todas las preguntas que surjan durante el desarrollo de alguna actividad, durante el desarrollo de alguna clase, de algún tema que estemos impartiendo. Respetar las ideas que presentan, hacerles ver que sus ideas son valiosas, fomentar el aprendizaje espontáneo por propia iniciativa. Con base en esto, Michelle, que acabamos de leer y de analizar, ¿me puedes comentar si has tenido alguna experiencia dentro de tu formación estudiantil donde se haya respetado, donde no se haya respetado las opiniones de los demás? ¿Alguna experiencia que tengas por ahí que recuerdes, Michelle? Que recuerden, sí, sí, yo creo A que ver. sí. En una clase que hubo, bueno, que tuve yo en ese entonces de cocina, Ok. nosotros hicimos, teníamos una clase que no era platillo libre. Entonces nosotros lo que queríamos era hacer una carne en término medio, ya teníamos nuestra creatividad, la salsa, todo lo que íbamos a ocupar, pero pues el maestro dijo, no, yo no quiero eso porque a mí no me gusta la carne en término medio. Y háganle como puedan, pero me hacen otra cosa. En ese mismo día tuvimos que improvisar, pero pues sí, o sea, hubo otra manera de solucionarlo porque creamos otro platillo con lo que traíamos, pero pues sí nos frenaron en cuanto a lo que ya traíamos nosotros con nuestra creatividad, lo que habíamos planeado hacer entre todos.
¿Cómo te sentiste, Michelle, al momento de cambiar la actividad que ya estaba planeada? Pues sí, de momento, pues mis compañeros sí que se cerraron tal cual, no sabían qué hacer. Este, ahora sí que se podría decir que en ese momento yo era la líder del grupo, porque todo grupo tenía un líder, y entonces todos me decían, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, no era de, a ver, de todos den una idea, porque todos se privaron. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Es el proyecto final, es examen, entonces pues tuve que idear, ¿no? Si no le gusta la carne en término medio, vamos a hacerle brochetas con lo que ya traemos, ¿no? Pero sí me sentí muy frustrada, nerviosa y más que nada estresada en ese momento. Sí, que fíjate que también esos factores, bueno, aquí nos indica que es complicado el hecho de ser creativo. Sin embargo, también tengo experiencias y con lo que tú me acabas de mencionar, que a veces ante las dificultades también surgen las ideas, también surge la creatividad, pero también es importante, como nos indica, la libertad psicológica que tengamos, ese equilibrio de nuestras emociones. Imagínate una persona que se llega a frustrar, como lo acabas de mencionar, ante un cambio de actividad que ya tenía planeada y no tiene equilibradas sus emociones. ¿Qué pasa? Se cierra, ya no sabe qué hacer y mejor huyo, ¿no? O sea, termino la clase y, y se acabó. Entonces te das cuenta de lo importante que es esta parte de la libertad psicológica también para poder desarrollar la creatividad a pesar de las dificultades. Muchas gracias, Michelle. Muy bien, continuamos. En definitiva, favorecer la libertad y la comunicación, crear un ambiente favorable y la independencia de pensamiento son condiciones que deben estar presentes en el proceso educativo si queremos llevar a cabo una pedagogía de la expresión creadora. Es decir, que tú y yo definitivamente debemos de crear un espacio de libertad, un ambiente favorable en el que permita que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea el óptimo. Imagínate si en este momento, digo, a mí me gusta mucho durante mis clases ayudarme de este tipo de presentaciones e irlas leyendo, irlo reflexionando. Pero ¿qué pasa, Claudia, si yo toda la clase me la paso leyendo y no pido participación de ustedes? ¿Cómo sería esa clase o esa sesión, Claudia? Sería muy sosa, sería muy, pues muy aburrida, ¿no? Claro, Y la verdad no aprendes nada cuando una clase es aburrida porque te cansas de oír nada más y no hacer nada o no entender nada, ¿no? El estar claro. leyendo, nada más leer y no razonar o no ver argumentos diferentes, pues te hace ser una clase súper sosa, súper fea. Exactamente, y no hay, fíjate bien lo que nos indica en la presentación, no hay una independencia de pensamiento, no hay una reflexión, no hay un pensamiento, no hay criterio, no hay participación y todo va fluyendo de una manera incorrecta, donde el profesor solamente habla, el alumno escucha o hace como que escucha porque su mente puede estar en otro lado. Y esto en ambientes de aprendizaje tanto en línea como presenciales. O sea, el hacer una clase presencial no te excluye de que pueda ser un desarrollo poco favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque tus alumnos pueden estar de cuerpo presente, pero su pensamiento, su mente está en otro lado, si no hay precisamente ese ambiente favorable donde tú generes la participación de tus alumnos y para que ellos también puedan crear. Entonces, Lainey, buenas tardes. ¿Qué pasaría haciendo un ejercicio de imaginación? ¿O qué harías si en el grupo al que estás dando la clase, vamos a poner una clase presencial? Tus alumnos o la gente que te está escuchando, nada más tú ves que no hay interés, que muchos de ellos te ven, pero no captan, no te están poniendo la atención debida. ¿Qué harías en esa situación, Lainey? Les pondré una actividad, por ejemplo, no sé, decirle vamos al patio y vamos a estirarnos, a relajarnos un poco, para que se desestresen un poco y ya después
entramos otra vez al salón y retomamos la actividad que teníamos. Entonces, fíjate cómo estás haciendo ahorita te dice analizar, pensar qué actividad posiblemente pudieras hacer. Entonces, estás llevando a cabo una pedagogía de la expresión creadora, como lo dice la presentación. Estás generando una situación creativa para atraer la atención de tus participantes y entonces sí fluya ese proceso que tanto hablamos de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, muchas gracias, Lainey. Fíjense que la creatividad, bueno, tiene algunas estrategias metodológicas y técnicas para desarrollarla. Estrategias metodológicas para desarrollar la creatividad. Y te voy a dar algunas pistas. El desarrollo de la creatividad en el niño es una función de la educación que debe estar presente tanto en el diseño instructivo como en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, esto es el deber ser, ¿no? ¿Qué les platico? Esto es el deber ser que nos dice, el desarrollo de la creatividad en el niño es una función de la educación que debe estar presente en el diseño instructivo, pero también tiene que estar acorde a ese desarrollo real, concreto, que está viviendo el profesor en ese contexto para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto. Entonces, sí te vas a basar y sí tienes algunas herramientas. Por ejemplo, les dejé alguna tarea por ahí de creatividad para que me coloquen algunas actividades lúdicas para, precisamente, con base a ello, bueno, yo pueda crear, con base al contexto de mi grupo, algunas actividades que generen esa aceptación también de parte del grupo hacia mí como docente. Y que al mismo tiempo puedan ellos, ya una vez que se haga también esa empatía con el docente, con el que está frente al grupo, entonces se reciba la información de una mejor manera, de una manera que precisamente una vez que ya captes la atención, entonces va desarrollando cognitivamente ese proceso, va haciendo ese proceso cognitivo y adquiriendo el aprendizaje. Siempre y cuando, te repito, el desarrollo de la creatividad no solamente se quede en un papel, sino que esté de acuerdo con base a la realidad que vive el contexto en el que se vive. Te repito, ya sea virtual, ya sea presencial, y por eso también es importante, y aquí retomo un poquito de ambientes de aprendizaje, el espacio, que es lo que vamos a ver más adelante. También el espacio que tienes para crear ese ambiente de aprendizaje es muy importante para poder desarrollarlo. ¿Aquí alguna pregunta, Claudia? ¿Vamos No, bien? sí. Perfecto. Michelle, ¿alguna pregunta? No, hasta ahorita vamos bien. Muchas gracias. Muy bien. Y fíjate que dentro de estas estrategias, en el diseño instructivo, bueno, nos dice diseñar un programa poco estructurado en el que el alumno pueda tomar decisiones. Dicho programa debe ser flexible e innovador. Promover experiencias que admitan las iniciativas de los alumnos, incluir técnicas de desarrollo de la creatividad adecuada a la edad de los niños. A la edad de los niños y a cualquier edad, de cualquier nivel académico, se puede hacer. Yo aquí les quise poner un ejemplo de una clase mía de hace algunos años ya. Hablábamos de la Revolución Mexicana. Y qué mejor ejemplo que tratar de hacerlo un tanto vivencial, ¿no? Y fue muy significativo para ellos porque se vistieron, hubo una caracterización, tanto de parte de ellos como de parte de su servidor, y para ellos fue muy, muy significativo. Les marcó muchísimo esa clase, las fechas, dimos la clase y la sesión todo el día caracterizados, hicimos una representación. Entonces, este tipo de estrategias en el diseño instructivo, en tu planeación, ayudan a generar la creatividad. Y fíjate, no solamente de los niños o de los alumnos, sino yo te puedo decir de la familia completa. Porque recuerdo algunos padres de familia que me decían, ¿y ahora qué nos va a poner a hacer el profesor? ¿No? ¿Ahora qué vamos a hacer, profesor? O sea, ya queremos que llegue el día viernes, generalmente eran estas actividades los viernes, porque los ponía a chambear, o sea, tienen que chambear con sus hijos para crear
precisamente algo significativo para ellos. Y prueba de ello, y esta fotografía de verdad me gusta mucho, porque también fue algo significativo para mí como docente, para mí como profesor, porque también se te queda en la mente, se te quedan los recuerdos, y en esta parte de la experiencia, ¿no? El hecho de que puede ser flexible e innovador, como nos lo dice la definición que acabamos de leer, promueve experiencias que admitan la iniciativa de los alumnos, ¿no? Incluyes técnicas de desarrollo de la creatividad. Claudia, no sé si tengas tú algún recuerdo, digo, yo creo que todos tenemos, de algún recuerdo de algún profesor que haya sido muy significativo para ti y que lo recuerdes hasta la fecha. ¿Tienes algún ejemplo, Claudia? Ups, sí. Ok. Bueno, hace 1000 años yo tuve un profesor de historia de la primaria que por lo regular a ninguno nos gusta la historia, ¿no? Era su forma tan bonita de explicarla que, que era muy ameno, o sea, que iban los caballos, que iban los jinetes y que no sé qué, o sea, lo manejaba de esa forma y todos estábamos pero endiosados, ¿no? Y la verdad es que así mí se me pegó todo lo que era Mesopotamia, todo eso. A mí, o sea, todo el mundo dice, ay, ¿cómo te puede gustar eso? Pero era por el feeling de que estabas escuchando al profesor, cómo lo platicaba y se te quedaba. Entonces, la verdad es que una de mis experiencias más bonitas fue esa, cuando estaba en la primaria. Y otra de un profesor que yo llegué a conocer, que muy similar a usted, les hacía ese tipo de cosas a mis hijas, que una de ellas era la que hacían, por ejemplo, que se tenían que disfrazar dependiendo la época en la que fuera lo de la historia o geografía, ¿no? Dependiendo del país, se disfrazaban y daban relacionado a lo que era, ¿no? Lo que, las montañas, esto, el otro, música, comida. Y las mamás también colaborábamos con las comidas, ¿no? Entonces nos lucíamos ahí a ver quién echaba más la comida y quién hacía las mejores comidas. O sea, era una lucha y a fin del mes pues a ver qué equipo ganaba para ver pues qué nos ganábamos. Nada más se ganaban un punto, ¿no? Pero para nosotros era así como que tenemos que echarle más ganas para el siguiente, ¿no? Eso es motivacional, eso es muy, muy padre. Sí, claro. Y si se dieron cuenta, chicas, observo y te agradezco, tienes tu cámara encendida. Las expresiones que se utilizan también dicen muchísimo. O sea, el momento de estar narrándolo y la emoción con la que lo cuenta, quiere decir que de verdad fue muy significativo. Y eso, fíjate, nos narraste una historia de cuando tú eras estudiante, pero también una historia ya como madre de familia. Entonces, las actividades creativas que nosotros como docentes realicemos no solamente tiene un impacto en el estudiante, sino también incluso, sobre todo más en educación básica, sobre todo también en la familia. También tiene una repercusión y también tiene un impacto en esa familia. Entonces, por eso es que se tienen que diseñar estrategias dentro de esos diseños instructivos, dentro de estas partes de planeación, de secuencia didáctica, donde tú también como de maestro generes esa creatividad, tengas esa habilidad creativa de plasmarlo y después de llevarlo a cabo. Muchas gracias, Michelle. ¿Quieres decir alguna otra cosa? No. Sí, profe, aparte de eso, nos ayuda a convivir y saber la forma más bien la convivencia entre las otras personas y uno. Y también nos ayuda a conocer a los amigos, o en este caso, a los padres de familia, cómo se desarrollan en un ambiente diferente, ¿no? Claro. Y eso Sí, es padre porque nosotros ahora, yo por acá
me doy cuenta cómo puedo manejar a ese alumno si su papá se comporta de esta forma, ¿no? Claro, hay muchísimos beneficios de verdad de llevar esta parte creativa y plasmarla y sobre todo llevarla a la práctica. Trae muchísimos, de verdad, muchísimos beneficios en todo el proceso, en todo el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene muchísimos beneficios como el que acabas de mencionar, Claudia. Muchísimas gracias. Y sí, en efecto, les repito, tiene un impacto en la familia, en el alumno, impresionante. Y también un impacto en la persona que lo va haciendo. Muchas gracias, Claudia. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Ya presumí un poquito mi fotografía con mis pequeños y de verdad, ¿no? Causa mucho orgullo también para uno como docente el poder ser creativo, el poder tener esa iniciativa. Estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrategias en este proceso, el profesor puede motivar intrínsecamente la creatividad favoreciendo los intereses de los alumnos y su expresión polivalente. El pensamiento y la conducta creativa también pueden motivarse extrínsecamente, recompensando al estudiante tanto desde el punto de vista afectivo, haciéndole ver que sus ideas son valiosas, como desde el punto de vista material, los premios. Sin embargo, el profesor no debe emitir juicios valorativos ni comparar los comportamientos creativos de los alumnos. Híjole, porque luego pues, suele pasar, ¿no? A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor debe utilizar aquellas técnicas creativas que se adapten al nivel madurativo de los estudiantes. Obviamente, dar tiempo para que el estudiante genere y produzca sus propias ideas. El profesor no debe enfocar las actividades como una competición o como algo que urge resolver. El proceso creativo lleva siempre un tiempo de incubación. Digo, si a nosotros como adultos nos cuesta en ocasiones trabajo, o la mayoría de las veces trabajo, el generar o llevar a cabo ese proceso cognitivo para poder crear, pues todavía debemos de ser conscientes y ser empáticos con nuestros alumnos, que obviamente va a llevar un proceso el aspecto de crear. Por eso debemos de ser empáticos también con nuestros alumnos. Utilizar las ideas de los alumnos, ello facilita el que la energía creadora crezca dentro del aula. Entonces, esos son algunos de los beneficios del poder ser creativo y la invitación para que también uno primero como docente sea y lleve a cabo ese proceso y esa habilidad de ser creativo y al mismo tiempo generar en nuestros alumnos esta parte de la creatividad. Es sumamente importante que un docente genere la creatividad en sus alumnos. En cualquier materia, ¿eh? En cualquier materia, uno puede y uno tiene que generar esa creatividad en los alumnos. ¿Alguna duda, algún comentario, Claudia, Michelle? No, muchas gracias. No, Michelle. No, Ok. Muy bien. Aquí voy a terminar de compartir pantalla porque me quiero ir a la plataforma con la tarea. Aquí ahorita voy a dejarles, bueno, lo que es la tarea, pero también una actividad que tienen que realizar y la tienen que entregar al mismo tiempo que la tarea. Ahorita la actividad que les voy a dejar voy a pasar ya con las chicas de ambientes de aprendizaje, que creo que nada más está Lainey, y quiero que hagan una evaluación. Ambientes de aprendizaje. Quiero que hagan una evaluación de la clase y de la sesión que yo les voy a impartir a las chicas de ambiente de aprendizaje. No sé si vamos bien hasta aquí o si hay alguna duda. no, la verdad no le entendí cómo quiere la actividad. Ok, mira, ahí en la plataforma yo coloqué ya lo que es la tarea, que es realizar una reseña del análisis de la película La Sociedad de los Poetas Muertos. No sé si la pudiste conseguir, Michelle. En partes, pero sí. Ok, Estoy en esa de... esa es la tarea para esta semana.
bueno, o sea, de preferencia que fuera en esta semana el análisis. Claudia, te comento, hay una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, está en internet y algunas partes están en YouTube. Entonces, para que igual la busques, porque la tarea es el análisis de esa película. Cuando me entreguen ese análisis, yo requiero que también a la par me entreguen un análisis de la clase que yo ahorita voy a impartir a sus compañeras de ambientes de aprendizaje. Es decir, me van a ustedes, quiero que me critiquen, quiero que me digan mis errores, quiero que me digan mis aciertos, quiero que hagan todo un análisis de la sesión. Ajá. Por eso les voy a pedir que también estén muy atentas a la sesión de ambientes de aprendizaje, porque también va relacionado. Quiero ir trabajando de manera transversal en estas dos materias que nos los permiten, porque como les decía hace un rato, la creatividad también, para ser creativo también requerimos de cierto espacio, de un espacio, de un lugar, y eso lo estamos viendo en ambientes de aprendizaje. Entonces, quiero que tanto Claudia como Michelle pongan mucha atención también en la sesión de ambientes de aprendizaje, que hagan toda una crítica, de verdad, o sea, así destrócenme en la clase, y ese análisis de mínimo una cuartilla, me la van a subir también a la plataforma. ¿Ahora sí quedó claro o todavía no? Sí, ya. Y entonces vamos a subir la actividad bueno, las lúdicas y la foto, bueno, el escaneo de la cuartilla de la crítica de la clase. Exacto. Vale. ¿Sale? Entonces, esa es la actividad y entonces voy a pasar con ambientes de aprendizaje. Estén muy atentas tanto Michelle como Claudia, ¿vale? Muy bien, voy a empezar a compartir, denme un minutito, un segundito, de ambientes de aprendizaje. Ya es la tercera sesión con ustedes, chicas. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, profesor, buenas tardes. Es que ya no saludé porque estaba ya en la clase. Sí, no te preocupes. Qué bueno que sí te pudiste conectar. Entonces tenemos a Lenny y a Laura conectadas de ambientes de aprendizaje. Muy bien. Un segundito, ya estoy compartiendo pantalla. Muy bien, chicas, Lenny y Laura. Vamos a hablar, ya hablamos de los espacios de educación, los espacios que son importantes para poder generar ese ambiente de aprendizaje en los alumnos, algunas estructuras y demás. El día de hoy vamos a hablar acerca de los actores en el ambiente de aprendizaje. Lenny, ¿cuáles son o cuáles consideras tú que son los actores principales de un ambiente de aprendizaje? El docente y el alumno. Ok, tenemos como actores principales entonces al que dirige, que es el docente, y al que adquiere ese conocimiento, que es el estudiante. Perfecto, Lenny. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los roles? Dice, en lo que al rol del docente se refiere, pues la tarea principal que se tiene es propiciar la generación de ambientes de aprendizaje que favorezcan la adquisición de competencias por parte de los educandos. Laura, ¿me puedes decir a qué se refiere esta parte de la adquisición de competencias? ¿Has escuchado esta palabra de competencias? Sí, ¿A qué se refiere? como a la obtención de habilidades. Exacto. Precisamente tiene que ver con esta parte de generar esas habilidades en los alumnos, esas destrezas también. ¿Y por qué lo quise preguntar? Porque muchas veces podemos confundir esta palabra con competir, ¿no? Que mis alumnos compitan entre ellos. No, para nada. Es precisamente desarrollar ciertas habilidades. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. De ahí que debemos establecer el ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje.
atendiendo a las características o recursos que éstas requieren para su efectivo desarrollo. También es importante crear un clima de aprendizaje adecuado para que el aprendizaje se consiga. Además, es necesario tener en cuenta que ese ambiente y clima de aprendizaje deberán formularse en función del entorno en el que se quiere generar dicho proceso, puesto que dependiendo de factores sociales, culturales, políticos, económicos, familiares, de infraestructura y por supuesto ambientales, entre otros, se podrá concretar nuestro propósito. Aquí quiero lanzar otra pregunta, Leini. Ya lo hemos platicado en otras sesiones, en las sesiones pasadas, pero ahorita ya está siendo como más concreto. Ya incluso dieron algunas fechas para el regreso a clases. ¿Tú consideras que el ambiente de aprendizaje en estos tiempos o en las próximas semanas sea adecuado para poder regresar a clases? ¿Sí es el adecuado o no es el adecuado y por qué? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque como tal, pues, a lo mejor nosotros como adultos, pero los pequeños no se van a poder adaptar. O sea, va a ser bastante difícil para ellos las medidas que van a tomar porque somos personas muy afectivas y los niños son más afectivos. Ok. ¿Y qué pasa, Leini, con aquellos pequeños? ¿Sí me escucha, profe? ¿Perdón? Es que como que no lo escuchaba bien, pero ya lo escucho bien. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa, Leini, con aquellos pequeños que viven en la sierra, que viven, fíjate, aquí mismo en nuestros municipios, en Tepozotlán? Me tocó tener alumnos que viven de aquel lado por Cañadas de Cisneros, en pueblos altos de Tepozotlán, de aquel lado, que no cuentan con internet. ¿Qué pasa con ellos entonces, Leini? ¿Usted no se refería al ciclo escolar que va a entrar? No, a O sea, ¿se refería a lo que estamos viviendo ahorita? Sí, de hecho, Ok. México ya dieron fecha, me parece que el 7 de junio para regresar a clases. En el Estado de México se está hablando que la segunda, tercera semana de junio. ¿Cómo consideras entonces? Ok, usted habla de que los niños, de cómo toman las clases por internet. No, sino más bien en este sentido, porque fíjate que la definición que acabamos de leer nos dice que dependen de muchos factores ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que influyen a efectos sociales, culturales, políticos, económicos, familiares. Ahorita está influyendo esta contingencia sanitaria. ¿Tú estás de acuerdo con que se regrese a clases? Sí, no, ¿por qué? O sea, en este ciclo escolar. Sí, no, porque sí habrá los ambientes favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, sí es lo mismo. No estoy de acuerdo, porque todavía como tal, pues no se termina al 100% y no se va a terminar, pero todavía no nos hemos adaptado al 100%. Entonces no están acostumbrados los pequeños a tener un aprendizaje así tan, pues, vulgarmente tan tosco, porque pues no pueden compartir absolutamente nada y también el hecho de que ellos convivan influye mucho en su aprendizaje. Claro, y más aún en esta parte, como bien lo mencionas, afectiva, me tocó ir a una escuela, reconocen a una profesora y la niña lo primero que hace es ir a abrazar. Y la maestra así como que, ay, ¿te abrazo? No te abrazo, ¿no? Porque, híjole, uno también está en ese riesgo, ¿no? Entonces, sí, como bien lo indicas, hay ciertas características o ciertas situaciones que todavía no nos ayudan a que ese ambiente de aprendizaje sea óptimo para el regreso a clases. Sin embargo, bueno, hay muchísimos otros intereses de por medio que causa
que ya se quiera regresar a clases, ¿no? Hay algunas razones que pueden ser válidos, como el ejemplo que te ponía hace un rato, de que qué pasa con los niños que no tienen acceso a Internet. Ellos tienen un rezago y van a seguir teniendo ese rezago si no se regresa a clases. Pero al regresar a clases implica muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eso lo quise poner como ejemplo porque es cierto lo que nos menciona la definición. Hay una influencia y que determina ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que muchas veces está fuera de nuestro alcance como docentes. ¿Qué más quisiéramos que primera no hubiera existido esta de la pandemia? En segunda, bueno, existió la pandemia, que todos mis alumnos y que yo como profesor tuviera los elementos, las herramientas para poder brindarles esas clases virtuales, ¿no? Entonces, bueno, son factores que salen de nuestras manos, pero que aún así tenemos que hacer frente a esas situaciones. ¿Cómo? Ya lo hablamos hace un rato, de manera creativa también. Por ello, chicas, es muy importante que el próximo sábado acudan al primer congreso psicopedagógico que estamos realizando también para ustedes. ¿Por qué? Porque también van a adquirir ese conocimiento de una forma creativa, de cómo poder desarrollar ciertas habilidades, también lo que hablábamos acerca de las competencias, que también yo como docente debo de generar. Este término de competencias ya no se usa tanto, esto fue en un periodo pasado, sin embargo, sí tenemos que tomarlo en cuenta, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí, Lainey y Laura? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a dar continuación a esta parte de lo que hablamos del espacio, del ambiente y de los actores. Fíjate que parte del éxito del aprendizaje de nuestros estudiantes se debe principalmente a la elección adecuada de los ambientes en donde se realizarán las actividades. Si uno como profesor coloca en su planeación, en su secuencia didáctica, también considera el ambiente que se está viviendo en ese contexto institucional, pues obviamente vamos a tener un éxito en el aprendizaje. Tenemos que ver muchísimos aspectos físicos, cognitivos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a un lado también los estilos de aprendizaje de tus alumnos. No puedes hacer una planeación solamente para aquellas personas que son kinestésicas, visuales. No, o sea, tienes que conocer a tus alumnos para que de tal manera tú generes un ambiente de aprendizaje óptimo también para esos estilos de aprendizaje. Entonces, por eso nos dice que el éxito del aprendizaje en nuestros estudiantes se debe principalmente a la elección adecuada, de los ambientes en donde se realizarán las actividades. Si tú eres un maestro, somos maestros tradicionalistas que solamente nos gusta estar dictando, que los alumnos estén callados, que estén sentados, no digo que es imposible, pero sí es complicado que el alumno adquiera ese aprendizaje porque no va a ser significativo, porque los vas a aburrir, porque te vas a aburrir, y eso en lugar de ser un proceso agradable se convierte en una verdadera tragedia para los alumnos. Entonces, en tu secuencia didáctica, coloca y ten en cuenta los ambientes de aprendizaje que quieres que se vayan desarrollando. Ahora nuestro papel cambia, ya que también nos convertimos en mediadores, ya que vamos acompañando a nuestros estudiantes en el alcance de los objetivos propuestos. De verdad que cuando me hicieron la propuesta para poder impartir clases ya a nivel licenciatura, es una experiencia muy diferente a llevar el proceso en educación básica, ¿no? Y de verdad que nos sentimos comprometidos, me siento comprometido en llevar ese proceso también con ustedes, porque son futuros profesionistas que van a estar frente a un grupo, que van a estar frente a gente que ustedes van a transmitir ese conocimiento. Y yo les decía hace un rato a sus compañeras de creatividad, ¿no?
qué tipo de maestro o cómo queremos que nos recuerden también a nosotros. Como un profesor barco, como un profesor que no prepara sus clases, porque todo como estudiantes lo notamos. Entonces, ¿qué tipo de maestro también queremos nosotros ser o qué impacto queremos generar en nuestros estudiantes? Porque nos dicen, ¿no? También nos convertimos en mediadores ya que vamos acompañando a nuestros estudiantes en el alcance de los objetivos propuestos. De verdad que va a ser un orgullo, digo, es mi primera generación en licenciatura, que ya sé que cuando terminen la licenciatura decir, híjole, fui parte de esa formación de aquel profesionista, de aquella profesionista. Entonces, igual ustedes lo van a ver cuando estén frente al grupo, tal vez en educación básica, de ver a tus alumnos yo tengo alumnos que impartí en 6º año de primaria y ahorita ya están estudiando la licenciatura y sí dices, híjole, los años sí pasan, ¿no? Y dices, híjole, pero de verdad que es una satisfacción muy, muy, muy grata, ¿no? En ese sentido. Y ojalá en algún momento también ustedes lo lleguen a experimentar y a vivir. Para ello es importante ser un modelo de actuación para los jóvenes. La conducta de nosotros como docentes debe ser consecuente con sus expectativas para con los estudiantes de nuestros grupos. Si hay reglas que prohíben el abuso verbal o físico, los ruidos fuertes cuando interrumpen el trabajo de otros, los docentes también deben seguirlas. Es decir, predica con el ejemplo. Por eso ahorita le mencionaba, y es de tener temor en ocasiones, ¿no? Y que no muchos nos atrevemos a decir, destrocen mi clase. O sea, obsérvenme, critíquenme y hagan un análisis de mi clase. ¿Por qué? Porque de verdad es cuando ya uno lee las observaciones, dice, ya me equivoqué en aquello, ya me equivoqué en esto. A veces no nos gusta que nos corrijan, pero debemos de aprender de eso. Cuando nos observamos, cuando nos escuchan los demás, de verdad que tiene que ser un aprendizaje para nosotros las observaciones de los demás. Por eso, generalmente, y por ahí está el profesor Jorge, que estoy muy insistente de repente, profe, alguna observación, no sé, alguna crítica, algo que me quiera decir, profe, porque es importante también escuchar a los demás y de ello aprender, ¿no? Si así surge con nosotros, pues obviamente con nuestros alumnos tiene que ser exactamente lo mismo. Y como les digo, predicar con el ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí, Laini? ¿Algún comentario? No, profe. No. ¿Alguna crítica o alguna observación que tú hayas hecho en algún momento, o tal vez no lo hayas dicho, pero lo hayas pensado de algún profesor, ya sea de la universidad, ya sea de la prepa, de la secundaria, que tengas en mente o que recuerdes, Laini? ¿Una crítica buena o mala? Como tú quieras. La que más Bueno, recuerdes. Buena en la preparatoria, llevaba la clase de psicología, la materia de psicología en el 6º semestre y me atoré con mi propia saliva. Y me gustaba mucho cómo impartía la clase el profesor. Era muy dinámica y te explicaba muy bien. De hecho, en una ocasión llegó a hacer que nos vistiéramos como niños para que tuviéramos una clase ya siendo pues casi y algo por eso y pues te hace recordar muchas experiencias y fue muy grato. Y pues nunca se me olvida esa clase, ni la materia tampoco. Y cree que el profesor me caía súper mal, porque era muy engreído, pero daba unas clases muy padres. O sea, sí sabía enseñar, pero su persona como tal no. Pero era muy buen maestro. Ok. Fíjate qué curioso que mencionas esta parte que lo recuerdas a él por ser profesional, porque sabía lo que decía y lo recuerdas, ¿no? A pesar de que tú puedes decir, pero no sé qué clase te daba, espero que no te haya dado
alguna clase de ética moral o de alguna clase de estas, porque generalmente es lo que pasa, ¿no? O sea, tú me estás enseñando eso y haces lo contrario y vienen las críticas, ¿no? Sin embargo, en esta parte me llama mucho la atención, Lenny, que mencionas, o sea, como persona tal vez no me caía bien, pero su conocimiento es lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? De ese profesor. Y lo que mencionas de la profesora de la preparatoria. Qué interesante que aún ya siendo ya joven, la materia o la actividad fue sumamente significativa para ti, ¿no? Que pueden pasar muchos años y lo sigues recordando. Y es lo que precisamente con estos ambientes de aprendizaje que generemos, es lo que vamos a generar en nuestros alumnos. ¿Qué tanto me van a recordar y cómo me van a recordar? ¿Cierto? Muy bien, Lenny, muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con esta presentación. Y aquí también les voy a poner la misma fotografía de hace rato de sus compañeras de creatividad. La presumo muchísimo, ha sido de las experiencias más gratas que he tenido. Esta y una donde nos pintamos con los niños de mimos, y también fue una experiencia muy padre. Aquí precisamente son mis niños de sexto año, ya ellos ya están en licenciatura, pero ha sido de las actividades más significativas. Y les voy a comentar por qué. Otro aspecto que considero importante y que se ve reflejado en un buen ambiente de aprendizaje es que primeramente debemos de conocer a nuestros estudiantes, ya lo mencionamos hace rato. Considero que aquí se encuentra el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué conocerlos? Porque todos tienen capacidades y estilos de aprendizaje totalmente diferentes. O sea, vamos a encontrarnos con una gama impresionante, de verdad. Y porque todos tienen capacidades y estilos de aprendizaje totalmente diferentes, para así trabajar con ellos y no contra ellos. Muchos nos dicen, es que yo no entiendo, yo no capto, o uno como docente, es que ya con este niño, o sea, ya estoy harto, no se está quieto, no se está en paz. Bueno, conoce cuál es su estilo de aprendizaje, conócelo y de verdad se puede volver un aliado contigo. Yo tengo la experiencia precisamente de alguno de estos jóvenes, de estos niños, o sea, inquieto el niño. No había ningún problema o algún aspecto de hiperactividad, algo así, no, descartado. Pero sí era muy inquieto. Entonces, y a los niños les encanta, a ver, ayúdame a repartir los libros, ayúdame a calificar, ayúdame. Entonces los pones a hacer actividades y en lugar de luchar contra ellos, los generas que esa confianza y de verdad que el proceso y el ambiente dentro del grupo cambia muchísimo. Al contar con jóvenes, estos presentan diferentes situaciones como enojos, frustraciones, temores en distintas situaciones, y es allí donde los docentes debemos respetar estos sentimientos y al mismo tiempo ayudar a que se pueda solucionar el conflicto. De acuerdo a lo que establece el señor Robert Marzano, en su obra Las 5 dimensiones del aprendizaje, nos menciona que la primera dimensión se refiere a las actitudes y percepciones del estudiante. ¿Y a qué se refiere? Él fundamenta que para que un alumno adquiera un aprendizaje exitoso significativo, se debe de tomar en cuenta el clima del aula, es decir, influyen factores afectivos, como por ejemplo ser aceptado por sus compañeros, así como de espacio, infraestructura, se refiere a sentirse cómodo en la planta física. Fíjate qué elementos tan importantes debemos de tomar en cuenta para generar un buen ambiente, un óptimo ambiente de aprendizaje. Es decir, tu papel como docente influye muchísimo para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda llevar a cabo o de plano sea un limitante para tus alumnos, ¿no? Yo te platico aquí en esa fotografía que estás viendo en tu pantalla. Generamos una clase de la Revolución Mexicana y todo el día estuvieron vestidos así los pequeños. Y estuvimos vestidos porque también por ahí me traté de caracterizar también, ¿no? Y para ellos fue muy, muy grato y yo creo y espero, ¿verdad? Que sea de las experiencias que ya como jóvenes
lo puedan contar así como yo se lo estoy compartiendo a ustedes, porque fue muy, muy grato. Les expliqué todo lo que sucedió en la Revolución Mexicana. Hicimos una representación, lo representaron con sus compañeros de quinto año y fue una experiencia muy grata. Entonces, podemos ser ese eslabón para que ellos puedan aprender o podemos también generar un conflicto para ellos, ¿eh? Entonces, el rol del maestro es sumamente importante en ese proceso. Y lo más importante, también ser empáticos. No sé si me vaya a colgar el profesor Jorge, espero que no. Pero yo, la verdad, yo he criticado muchísimo y cada quien y yo respeto de mis colegas, de todos, de la universidad, de la preparatoria, de educación básica. Luego, la cantidad de trabajos que luego dejamos, yo es algo que he criticado, porque yo como estudiante universitario, yo recuerdo mi proceso y decía, a veces, o como maestro, a veces ni me da tiempo de leerlos, ¿no? Entonces ahí es cuando se genera también esa empatía con tus estudiantes y dices, bueno, vamos a dejar trabajos que yo los pueda analizar, que yo los pueda calificar, estudiar, leer, para que a partir de ahí entonces sí pueda generar una crítica a ese trabajo y ahí me va a indicar qué tanto adquirió ese aprendizaje. Entonces es importante, muy, muy importante, y aquí se los voy a encargar muchísimo, la parte de la empatía. Es muy importante en ese proceso también. ¿Alguna duda hasta aquí, Laura? ¿Algún comentario? No, no, ¿Todo profe. bien? Ok, Sí. perfecto. Me voy a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, pero quiero que si surge alguna idea, alguna duda, me la hagan saber, por favor. Todo ambiente de aprendizaje tiene espacios para la interacción, espacios de información, espacios de producción y espacios de exhibición. Para la creación de ambientes de aprendizaje apropiados debe considerarse la existencia de 4 espacios fundamentales que en su conjunto propician la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichos espacios son información, interacción, producción y exhibición, los cuales enseguida los voy a describir brevemente. O me ayudas, más bien vamos a hacer eso. Laura, ayúdame por favor a leer a qué se refiere esta parte de información, por favor. Dice, información es el conjunto de conocimientos que requiere saber el alumno, los saberes que debe tener en cuenta. Dentro de este espacio también se ubican las indicaciones que el docente da a los alumnos para hacer más eficiente el proceso de aprendizaje, tales como el trabajo en equipo, líneas, individual, investigación, etcétera. Si un docente, gracias Laura, si un docente no cuenta con información para poder impartir alguna sesión, estudia. En verdad, o sea, no puedes tú llegar a una clase o impartir alguna sesión sin que tú te hayas preparado previamente. Y esto implica leer, esto implica investigar, esto implica... ¿Por qué? Porque aquí, te voy a poner ejemplo, aquí y en cualquier universidad, no nos enseñan a cómo impartir una clase de tablas de multiplicar para niños de tercer año de primaria. No hay esa materia. O cómo dar la clase de ciencias naturales y hablar de sexualidad con niños de sexto año. Tampoco. O sea, hay situaciones que también nos podemos ver limitados, pero que eso no quiere decir que ya te detengas, que ya no hagas nada. No, sino que al contrario, adquieras esa información, la comprendas para que posteriormente tú seas capaz de impartir esa información a tus alumnos. Leini, ¿me ayudas por favor con interacción? Interacción. Significa la relación que se establece entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser profesor, alumno, alumno-alumno y alumno especialistas. Gracias, Leini. Precisamente lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Estamos haciendo una interacción donde no solamente el profesor está leyendo, sino comparte con sus alumnos todo este procedimiento para que sea una interacción, aunque no física, precisamente o presencial, pero sí a través de estos medios también se puede hacer. Siempre y cuando, y fíjate, esto también es importante. Yo escuchaba la clase de una colega en otra universidad que era en línea. Me tocó aquí con mi cuñada que tomaba las clases.
Y recuerdo que la profesora, por más que preguntaba a los alumnos, y eso que eran alumnos o grupos de 30 a 35 chicos, y no participaban. Híjole, para mí es muy frustrante que alumnos a través de este medio no participen. ¿Por qué? Porque podemos engañar y yo puedo conectarme y dejar conectado al equipo y no, precisamente para evitar esto, tú como profesor interactúa con tus alumnos de manera virtual o de manera presencial, ¿vale? Claudia, ¿estás por ahí? Sí, ¿verdad? Claudia. No, muy bien. Michelle. ¿Sí? Ok, ¿me puedes ayudar con lo que es producción? Ok. En este espacio se considera la elaboración del producto de aprendizaje que va a realizar el alumno y que es la muestra del material del aprendizaje. Muchas gracias. Precisamente nos piden en muchas ocasiones que que te constancia del trabajo que estés realizando. Entonces, eso quiere decir la producción. Es un espacio que se considera, en este espacio se considera la elaboración del producto del aprendizaje. Tú vas a generar ese producto para saber si realmente tus alumnos adquirieron o no el aprendizaje. Y por último, la exhibición. En esta etapa se da a conocer el producto resultante del proceso. Esta se puede dar entre los compañeros de clase, dentro del aula, fuera de ella o incluso fuera de la escuela. Este procedimiento puede construir la fase de evaluación. Muchas veces en las escuelas, para poder generar o para poder eh, demostrar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, nos piden ciertas exhibiciones, ¿no? Y ya es la exhibición de los productos, o alguna exposición, etcétera. Entonces, este conjunto de espacios nos ayudan a generar precisamente un buen y óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la creación de ambientes de aprendizaje es importante tomar en cuenta los siguientes elementos. Organización espacial. En cuanto al espacio, este influye en el desarrollo de las actividades de aprendizaje de los alumnos, ya que contribuyen a las relaciones interpersonales que se dan dentro del aula. Por eso mencionaba hace un rato que va a ser complicado este regreso a clases porque están los alumnos acostumbrados a tener esa interacción entre ellos, ¿no? Entonces, pues es un aspecto que se debe de considerar. Favorece la construcción del conocimiento y contribuyen al éxito de las situaciones de aprendizaje y las relaciones sociales. Esto ya también veíamos hace 8 días con respecto al espacio. El siguiente, pues, es la dotación y disposición de los materiales de aprendizaje. En tu planeación y en tu secuencia didáctica, debes de considerar estos materiales, tanto los que los estudiantes deben de portar, como los que tú también vas a generar o vas a conseguir para poder llevar a cabo esa planeación que tú ya generaste, ¿vale? El siguiente, organización de propósitos espaciales. Los salones de clase deben ser los espacios acordes para desarrollar las competencias de los estudiantes y los recursos deben estar dispuestos de tal forma que inviten al estudiante a ingresar a la actividad con entusiasmo y curiosidad por aprender. Entonces también dentro del espacio tú debes de generar ese ambiente o físico, no sé, alguno, donde sea agradable para los alumnos, donde lleguen con entusiasmo a tu salón de clases. Yo recuerdo que antes de la pandemia, bueno, hay situaciones que debemos de considerar, ¿no? Pero que una maestra ponía ahí la forma de cómo podían saludar el alumno a la profesora, que podían chocar las manos, no sé, algún otro gesto de poder saludar a la profesora. Obviamente esto se va a modificar con la pandemia, ¿no? Pero son detalles que generan que el alumno llegue con entusiasmo a tu salón de clases. Por eso es importante la organización para propósitos espaciales. El siguiente, el principio número 1. El ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros. Progresivamente ha de hacer factible la construcción de un grupo humano cohesionado con los objetivos, metas e ilusiones comunes. No es lo mismo hablarle a un pequeño de primer año de primaria a un joven de sexto año de primaria, ¿verdad? Debemos de tener incluso hasta un lenguaje
apropiado para cada edad de los grupos a los que atendemos. Principio número 2, el entorno escolar ha de facilitar a todos y a todas el contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. Entonces, ten en cuenta el material que tú vas a necesitar y a generar. Aquí te puse un ejemplo aquí en la presentación, ¿no? Que no muchos docentes utilizan. Obviamente hay cuestiones de tiempo, hay cuestiones de seguridad, no sé, muchos aspectos que se deben de considerar, pero si tú quieres generar un ambiente de aprendizaje, sé creativo y te digo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Un teatro guiñol, pues creo que es significativo para los pequeños. Principio número 3, el medio ambiente escolar ha de ser diverso, debiendo trascender la idea de que todo aprendizaje se desarrolla entre las 4 paredes del aula. Deberán ofrecerse escenarios distintos. Ya hemos hablado muchísimo de esta parte, donde seas creativo y muevas tu salón de clases a otro aspecto. Ojalá que después de la pandemia muchos maestros nos atrevamos a cambiar ese espacio también por un espacio virtual en ocasiones, ¿no? Creo que sería interesante ese ejercicio. Muy bien. Principio 4, el entorno ha de ser construido activamente por todos los miembros del grupo al que acoge, viéndose en él reflejados sus peculiaridades, su propia identidad. Pues tiene que ver con el aspecto de la empatía. ¿Vale? Muy bien, pues con esto terminamos, chicas. Ojalá que haya sido agradable también para ustedes. No sé si existe alguna duda o comentario, Laura, Leini. No, profe. Todo perfecto, profesor. Ok, espero que también, por lo menos a mí, se me hace rapidísimo la clase. Yo espero que también a ustedes y que no sea una clase tediosa. Si en algún momento llega a pasar eso, avísenme, por favor, para cambiar mi ambiente de aprendizaje. Bueno, a mí en lo personal creo que me parece muy bien la clase. Estoy satisfecha con la clase. Muchas gracias, Michelle. Ya tienes 10. No, pues mejor aún. Ay, no, Entonces, están bien todas bonitas me sus gusta. clases, profe. Ahora sí Perfecta. participan todas, ¿verdad? No, Las chicas, clases pues están ojalá que sí. hermosas. Está la tarea ahí en la plataforma. Igual no sé si existe alguna duda con respecto a las tareas, chicas. Si vamos bien. No, profe. Todo está bien. Sí, creo que Perfecto. hasta ahorita va todo bien. Nada más, bueno, en una tarea que ya vi, era sobre los tipos de creatividad, que teníamos que ver el video y sacar una creatividad de ahí. Yo me basé en tomar la creatividad narrativa, no sé si es correcto. Bueno, ya subí la tarea, pero no sé si había algún tema con ella. Ok, la reviso y te hago las observaciones, ¿vale? Ok, perfecto. Gracias. Profe, yo una Entonces, pregunta. sí, ¿quién me habla? Yo, ¿Claudia? Claudia. Perfecto, sí, Claudia. Bueno, hoy inicié, pero quería saber acerca de las demás tareas que no he tenido y que se relacionan con las anteriores clases. ¿Qué hago con eso? Sí, me parece, si estoy bien, si estoy mal, si le pido al profe que me corrija, al profe Jorge, están las clases también grabadas, para que tú también te puedas basar en ellas y entonces llevar a cabo las tareas. Las tareas no son complicadas y en ambientes de aprendizaje, de creatividad, no es tan complicado. Si existe alguna duda, te pido que la revises en esta semana, que revises la plataforma y si hay alguna duda la próxima semana, con todo gusto lo puedo aclarar, me puedo quedar algunos minutos para poder aclararlas, pero sí me gustaría que primero las revisaras, Claudia. Ok, muchísimas gracias y muy No, linda clase. muchas gracias, Claudia. Ahí les encargo entonces las anotaciones, Claudia y Michelle, de esta sesión, ¿vale? Sí, claro. Pues Ya cuídense las mucho, estoy Leini. haciendo. Muchas gracias. Leini, Laura, muchas gracias. Michelle y Claudia, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y que descansen. Gracias, igualmente. Nos vemos, Buenas noches a profesor. todos. Bye, bye.